No está claro exactamente cuándo nacieron las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero sí que su inventor fue Juan Pablo II. El Papa venido de Polonia estaba convencido de que los jóvenes necesitan no solo consejos, sino también alguien que les acompañe y les enseñe a dar lo mejor de ellos mismos. Como os dije desde el primer día de mi pontificado, que sois la esperanza del Papa, sois la esperanza de la Iglesia. La prehistoria de la JMJ es esta misa. En 1984 el Papa clausuró el Jubileo de la Redención con este encuentro con jóvenes y les entregó como recuerdo esta cruz de madera. Carissimi giovani, al termine dell'anno santo affido a voi il segno stesso di quest'anno giubilare, la croce di Cristo. Portatela nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità e annunciate a tutti che solo in Cristo, morto e risorto, c'è salvezza e redenzione. Un año después, la ONU celebró el Año Internacional de la Juventud y de nuevo cientos de miles de jóvenes se reunieron con el Papa para celebrarlo. Algunos meses después, el 20 de diciembre de 1985, Juan Pablo II convocó oficialmente la primera JMJ, que sería en Roma en 1986. La segunda fue en 1987 en Buenos Aires, Argentina. Desde entonces la JMJ marcó su pontificado. Cada 2 o 3 años se reunió con cientos de miles de jóvenes en ciudades como Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manila, París y Toronto. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. Benedicto XVI le tomó el relevo y la respuesta fue muy parecida. Cientos de miles de personas viajaron a Colonia en 2005, a Sydney en 2008 y a Madrid en 2011 para estar cerca del Papa. Dass ihr als junge Menschen das Große wollt, dass ihr euch einsetzen wollt für eine bessere Welt. Zeigt es den Menschen, zeigt es den Welt. En Río de Janeiro habrá una nueva generación de jóvenes y sobre todo un nuevo Papa. Aunque visto el entusiasmo de sus encuentros en Roma, el éxito de la JMJ de Río está prácticamente asegurado. We are one body in Christ. La Jornada Mundial de la Juventud comenzó con una invitación de Juan Pablo II a los jóvenes para reunirse en Roma el Domingo de Ramos de 1984. A la invitación acudieron más de 300.000 jóvenes. En 1985, coincidiendo con el Año Internacional de la Juventud de la ONU, el Domingo de Ramos los jóvenes volvieron a Roma de nuevo. El 20 de diciembre de ese mismo año, Juan Pablo II anunció de forma oficial la primera Jornada Mundial de la Juventud. Sería en Roma en 1986. La segunda edición de este gran evento tuvo lugar en 1987 en Buenos Aires, Argentina. Como os dije desde el primer día de mi pontificado, sois la esperanza del Papa, sois la esperanza de la Iglesia. La JMJ se ha celebrado 10 veces, cada una con un tema propio. Pretende mostrar la universalidad y la diversidad de la Iglesia Católica alrededor del mundo.
in these days blessed with sharing and joy. May you have a liberating experience of the church as a place where God's merciful love reaches out to all people. Grandes multitudes de jóvenes se reúnen en las calles de la ciudad anfitriona. Las catequesis y las oraciones ocupan todo el día. Los jóvenes cantan, bailan y ondean las banderas de sus países. También intercambian objetos como camisetas, cruces o banderas con jóvenes de otros lugares. El Papa tiene un papel protagonista en las JMJ. Está presente en varios eventos y concluye la Jornada Mundial con una multitudinaria misa final. Después anuncia la ciudad que albergará la próxima JMJ. World Youth Day 2011 will take place in Madrid, Spain. El lema de la JMJ de Madrid es "Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe", una cita del libro de los Colosenses. Los organizadores esperan que unos 2 millones de personas participen en el evento. Las JMJ fueron muy importantes durante todo el pontificado de Juan Pablo II. Se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. Lugar de competiciones, pero también del dolor y sufrimiento en épocas. Quiero volver a repetir a los jóvenes chilenos: asumid vuestras responsabilidades. Estad dispuestos, animados por la fe en el Señor, a dar razón de vuestra esperanza. Vuestra mirada atenta al mundo y a las realidades sociales, así como vuestro genuino sentido crítico que os ha de llevar a analizar y valorar juiciosamente las condiciones actuales de vuestro país, no pueden agotarse en la simple denuncia de los males existentes. En vuestra mente joven han de nacer y también ir tomando forma propuestas de soluciones, incluso audaces, no solo compatibles con vuestra fe,
sino también exigidas por Él. El corazón de cada uno, de cada una, anida esa enfermedad que a todos nos afecta. El pecado personal que arraiga más y más en las conciencias a medida que se pierde el sentido de Dios. A esta medida que se pierde el sentido de Dios. Sí, amados jóvenes, estad atentos a no permitir que se debilite en vosotros el sentido de Dios. No se puede vencer el mal con el bien si no se tiene ese sentido de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Contra el hombre. Y que solo pueden despertar en la experiencia de fe, experiencia de Cristo vivo, sí, de Cristo muerto, crucificado, Cristo resucitado. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, ¿cuál? De vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. Buscadla y halladla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos. Buscad a Cristo
Mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje. Historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud. En el origen de las Jornadas Mundiales de la Juventud hay dos importantes acontecimientos cuyos protagonistas eran precisamente los jóvenes. En el Jubileo del año 1984 y el Año Internacional de los Jóvenes de 1985, la respuesta de los jóvenes a la invitación del Santo Padre fue extraordinaria. Entregó a los jóvenes la cruz, signo del año jubilar, la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud. La primera Jornada Mundial de la Juventud, después de la institución de este acontecimiento de la Iglesia, se celebró a nivel diocesano. La primera jornada fuera de Roma tuvo lugar en 1987, Domingo de Ramos en abril, en Buenos Aires. Más de 1 millón de jóvenes. Fue la primera jornada mundial fuera de Roma. Una cadena, civilización que nació, una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Después le tocó en España a Santiago de Compostela en 1989. Esta jornada ya tenía un programa más definido, organizado en 3 partes: la catequesis, la vigilia de oración y la Eucaristía de los jóvenes del mundo. Tras esto llegó Częstochowa, otro santuario en Polonia, esta vez un santuario mariano, lugar de peregrinaciones muy vivas. Esta jornada pasó a la historia como la primera jornada mundial de los jóvenes de los 2 exbloques hostiles, porque es la primera jornada después de la caída del muro de Berlín. Luego, otras jornadas mundiales, como en Denver, en Estados Unidos, 1993, fue en una ciudad moderna, no un santuario, una metrópoli moderna donde hay que llevar a Cristo, donde se debe dar testimonio de Cristo. En 1995, en Manila, Filipinas,
Esta ha pasado a la historia como la jornada mundial con el mayor número de participantes, alrededor de 4 millones. Ha sido la primera vez que muchos jóvenes, muchas personas, se han reunido junto al sucesor de Pedro. Luego, en 1997, Francia aporta la novedad del Vía Crucis y también la visita a las diócesis de Francia. Llegamos al jubileo del año 2000, donde más de 2 millones de jóvenes se reunieron en la Ciudad Eterna. Se sentía el kairós de este tiempo sacro, este tiempo especial del gran jubileo. De nuevo, en el año 2002, estamos en América, en Toronto, Canadá. Celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons. Después, en el 2005, la Jornada Mundial se desarrolla en Colonia, Alemania, como la Jornada Mundial de 2 papas, porque Juan Pablo II quiso que esta jornada fuera allí, la preparó, por decirlo así. Y el Papa Benedicto XVI la celebró. El Papa Benedicto se ha identificado totalmente con este programa de evangelización propuesto por Juan Pablo II. Después de Colonia en Alemania, viene Sydney en el año 2008. En Australia, solo el 20% de la población es católico, pero a pesar de esto, la acogida fue espectacular. Y ahora estamos en camino a Madrid, un camino lleno de esperanza.